¿Qué tal, doctor Dager? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Encantado de estar aquí como siempre. Que ha sido presidente del directorio del Instituto de Radio y Televisión del Perú y por eso me atrevo a preguntarle este pasaje lamentable de ayer de los periodistas impedidos de cubrir las actividades de la presidenta, añadido a cómo le impiden al Canal 7 ingresar a Palacio de Gobierno para cubrir actividades de la jefa de Estado y añadido también al cambio que ya todos conocemos en el Instituto de Radio y Televisión del Perú. Yo quisiera decir, Rodolfo, que en fin, uno podría especular mucho, pero la verdad he pensado bastante sobre estos temas y encuentro incomprensible la actitud del Ejecutivo. La encuentro incomprensible porque en líneas generales los medios de comunicación tienen una aproximación amable hacia el Ejecutivo. No estamos como en otras épocas donde había un concierto de voces en contra del Ejecutivo. Estamos viendo recién en algunos medios grandes de comunicación ciertas críticas, ciertos informes, ciertos cuestionamientos, pero en general la aproximación de la prensa grande es amable hacia el Ejecutivo. Sí, hay algunas preguntas que incomodan a la presidenta. Así es, pero pareciera que el Ejecutivo no solo quiere una aproximación amable, sino que quiere una aproximación servil. Y efectivamente se molesta con algunas preguntas, se molesta con algunos reportajes. Cuando algún periodista se pone más o menos incómodo o algún analista se pone más o menos incómodo, lo comienzan a chequear en el RENIEC. Es decir, es una actitud absolutamente antidemocrática y anticiudadana. Y lo que preocupa es que esa falta de paciencia o esa falta de apertura se da en un contexto en el que, repito, la prensa en general no es una prensa opositora al régimen. Extraña más todavía que el canal del Estado sea impedido a entrar a las actividades de Palacio de Gobierno. Y claro, si uno suma la pregunta valiente de la reportera hacia la presidenta aquel viernes y uno suma estas prohibiciones más el cambio que hay, claro, uno dice, quieren utilizar el canal del Estado para fines que yo creo que no se veían desde los 90, ¿no? Porque el consejo directivo que acaba de ser prácticamente cesado, es verdad que ellos han renunciado, pero en fin, han renunciado casi por pedido, era un consejo directivo puesto por este gobierno. Así es. Y era un consejo directivo que manejaba una línea editorial bastante amable, vuelvo a decirlo. Es un consejo directivo que no ha explicado bien, por ejemplo, la salida de Carlos Cornejo del Canal del Estado, ni la de Francisco Belaunde, que tenía un programa Geomundo de comentarios internacionales, pero que de vez en cuando pues hacía entrevistas a algunos ministros que tenían que ver con temas internacionales, la canciller, por ejemplo, o hacía algunos comentarios sobre el papel del gobierno frente a el mundo, y parece que eso también incomodaba. Es decir, no era un consejo directivo, que estuviera con la pierna en alto frente al Ejecutivo. Ni mucho menos. Ni mucho menos, pero y sin embargo, quieren más. Entonces, claro, yo creo que cabe la pregunta, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que piensa este Ejecutivo sobre el labor, ya no solo de los medios de comunicación estatales, sino de los medios de comunicación en general? Mire, ahora, no hay que darle el beneficio de la duda a Ninochka Chandia o Chandia, como se llame la nueva presidenta del directorio. No es que las críticas contra la nueva titular de IRTP es una crítica machista, como ha dicho nuestro premier. Bueno, a mí me sorprende mucho esa alucinación del premier, porque no hay otra forma de definirlo. Es decir, aquí no hay machismo absoluto. Es más, no hay, por lo menos en la mayoría de críticas que he visto, no hay ni siquiera una crítica hacia las probables calidades profesionales de la nueva presidenta del directorio, que quizá las tiene y tiene una trayectoria, sabe cómo es el trabajo en el sector público, pero yo creo que el cuestionamiento mayor
es cómo al Ejecutivo se le ocurre nombrar como presidenta del IRTP a quien ha manejado la imagen institucional de la ministra Boluarte y de la presidenta Boluarte. Por lo tanto, la crítica en realidad no es a Ninosca, sino a la designación que hace el gobierno. Efectivamente, ¿no? Ninosca ha aceptado y de repente Ninosca nos da una sorpresa, que sería una sorpresa al mismo gobierno, estoy seguro. De repente maneja con independencia los medios estatales. De repente cambia. Como Solari parece que quiso cambiar, ¿no es cierto? El anterior presidente del Ejecutivo estuvo amable al principio y luego dijo, bueno, esta línea ya no la cruzo más, y comenzó a poner cortapisas y comenzó a defender a su reportera, que era lo que tenía que hacer. Bueno, de repente Ninosca nos da una sorpresa, pero el asunto es cómo se les puede ocurrir nombrarla a ella como la que va a manejar los medios estatales. El mensaje pareciera ser, bueno, ahora van a manejar la imagen institucional del Ejecutivo. Miren, yo en mi experiencia como presidente del IRTP, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir, nunca tuve una imposición inaceptable ni de la ministra Ortiz ni del ministro Salas. Cuando asumió la ministra Betsy Chávez, las cosas empezaron a cambiar. Pero los pedidos incómodos, las llamadas de teléfono, los comentarios inapropiados, solían venir de los secretarios de prensa o de los directores de comunicación, y especialmente del cargo que ocupa o que ocupaba Ninosca. Porque la relación tiene que ser tensa, pues. La relación tiene que ser tensa entre quien maneja la imagen del presidente y el intento del medio estatal de ser objetivo. Bueno, no hay forma de que esa persona pueda ser objetiva, salvo que decida cambiar 180 grados, ¿no? Muy bien. Vamos a una brevísima pausa, amables televidentes, y regresamos con el doctor Joseph Daher. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. El doctor Daher nos decía, no sé si cándidamente, pero nos decía, de repente Ninosca en IRTP nos da la sorpresa y entonces impone pues el equilibrio, la pluralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como se los decía ayer a los televidentes, Ninosca Echandia, que ha sido toda su vida jefa de imagen, sirviendo al Estado, ¿no es cierto?, en diversos ministerios. El 2015, se los conté a los televidentes, ella también tenía ese cargo importante de jefa de prensa del Ministerio de Trabajo,
cuando Daniel Maurate, ahora ministro de Justicia, era ministro de Trabajo, y en ese mismo momento, en esas mismas circunstancias, el viceministro de Promoción del Empleo era el hermano de Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte. Y hay que recordar también, este detalle también es importante, en el MIRIS, cuando la ministra era Dina Boluarte, la jefa de prensa o de imagen era Ninosca. En Palacio de Gobierno, Dina como presidenta de la República, la jefa de imagen es Ninosca. Entonces, eso de la sorpresa parece que va a ser difícil. Yo creo que va a ser difícil, efectivamente, pero démosle el beneficio de la duda. Pero como el Premier está usted, como ¿no? el Premier pide, démosle el beneficio de la duda, pero aquí el problema no es machismo, no es Ninosca, es que ellos no han debido pensar en quien está con toda una trayectoria y siendo personal de confianza de la presidenta, acostumbrada a manejar la imagen. Esa no es la función de Canal 7, esa no es la función de Radio Nacional, esa no puede ser la función de los medios estatales. Y quizá, Rodolfo, es hora, aunque con este Congreso dudo mucho, pero es hora de ir pensando si el dispositivo legal que norma a los medios estatales en el Perú es el adecuado. O tendremos que pensar en algunos cambios, como que, por ejemplo, los miembros del Consejo Directivo sean elegidos por concurso público y no producto de un nombramiento de confianza. Por concurso público en primer lugar y en segundo lugar por un plazo. 3 años, 4 años, 5 años. De manera que cambian los ministros, cambian incluso los presidentes y ese Consejo Directivo puede tener continuidad. Tiene estabilidad, claro, tiene estabilidad. Bueno, no sé, porque digo, salvo que usted piense lo contrario, el problema se ha dado ahora. Anteriormente, luego de la dictadura de Fujimori, con Toledo y todo lo demás, han habido algunos comentarios, algunas impresiones sobre cómo se llevaba el Canal 7, pero nunca hemos llegado a estos extremos. Yo creo que jamás hemos llegado a esos extremos, ni aun cuando el Canal 7 en algún momento comenzó a seguir a la primera dama, que ya era una actitud un poco dudosa, sí, que debía ser el canal del Estado, pero ni aún en ese momento hemos llegado a esta situación, porque a mí me preocupa mucho el mensaje y a mí me preocupa mucho qué es lo que están pensando las altas autoridades en el Ejecutivo, porque le están dando la confianza para manejar los medios del Estado a quien ha manejado la imagen institucional de la ministra Boluarte y de la presidenta Boluarte. La imagen, su imagen. Ese puesto es importantísimo en cualquier institución pública, hay que comunicar lo que se hace, pero esa no es la labor del canal del Estado. El canal del Estado no tiene que hacer publicidad al gobierno. Lo que pasó ayer en las afueras del Ministerio Público, lo que pasa con los colegas del Canal 7 que no pueden entrar a Palacio, el cambio en la directiva de IRTP, parece ser una medida agresiva, ¿no? Digamos, revanchista. Sin embargo, hay que recordar que cuando el gobierno asume, hace 6 meses, porque hoy se cumplen 6 meses, el gobierno de Dina Boluarte, también desde un comienzo, ya cuando la gente empieza a salir a las calles, dice, terroristas, estos son unos salvajes terroristas vinculados a Sendero, etcétera, etcétera, van a destrozar el país. También una respuesta agresiva, en vez de convocarlos o en vez de conversar, de sentarse en una mesa. ¿Qué impresión tiene de eso? ¿No es un gobierno con cierta o mucha agresividad? Sí, es un gobierno sin mucha paciencia, sin mucha correa, sin muchas ganas de dialogar, ¿no? Es un gobierno sin muchos políticos. La presidenta no ha sido muy política. Probablemente el más político en este momento del gabinete es el Premier, pero que también nos ha dado varias sorpresas en función de su trayectoria anterior. Y el problema es que no vamos a salir de donde estamos si no comenzamos a conversar, si no comenzamos a dialogar y en el caso del gobierno si no comienza a escuchar. Porque lo que algunos analistas políticos... Pero hay un problema, hay un entrampamiento. Usted dice hay que sentarnos a dialogar y eso se lo discutía Rudecindo Vega el otro día. ¿A dialogar con quién o con quiénes? Correcto, no tenemos líderes del otro lado o algunos líderes están un poco cuestionados. Pero el gobierno tiene que escuchar, el gobierno tiene que buscar interlocutores. Probablemente no es algo que tengamos que hacer usted o yo, pero el gobierno tiene que escuchar, tiene que abrirse, tiene que tener apertura, tiene que darse cuenta que el mundo
que la realidad, que el Perú no es esa fantasía que parece que ellos a veces creyeran. Yo creo que hay un caldo de cultivo que es peligroso, que es justificado, que probablemente, que sin lugar a dudas yo no voy a justificar ningún acto de violencia no permitido, pero el gobierno tiene que escuchar. Por ejemplo, no fue un acto no de inexperiencia, sino de provocación el sacar al ministro de Defensa tras las ocurrencias de diciembre y ponerlo como presidente del Consejo de Ministros. Pero absolutamente. Y eso es peor si uno analiza parte de las declaraciones que supuestamente habría dado la presidenta a la Fiscalía, donde dice, yo como presidenta no tengo decisiones. Las decisiones las toma el ministro de Defensa y el ministro del Interior. Pero sí está en tu decisión nombrar ese ministro de Defensa premier. O sea, sí hay una responsabilidad política. Si la presidenta está aceptando que hay algunas cosas que de repente no se hicieron bien y tuvo la responsabilidad del ministro de Defensa, ¿cómo lo pone de premier? ¿Y cómo lo mantiene? ¿Y cómo lo sigue manteniendo? Por eso digo, es necesario escuchar. Y no solamente escuchar, sino que es necesario dar gestos. No podemos seguir... porque finalmente los ministros, políticamente hablando, tienen que ser fusibles para mantener a la presidenta. Entonces no podemos seguir blindando a determinados ministros, pienso en el premier, pero pienso en la ministra de Cultura con esta decisión, o pienso en la ministra de Salud con declaraciones que, en fin... es decir, yo creo que hay que dar gestos porque esos gestos significan, bueno, estoy escuchando, estoy preocupada, queremos avanzar. Pero claro, es un gobierno que en el fondo yo creo que es un gobierno débil, pero que en este momento se siente un poquito grande por los aliados que tiene, ¿no? Por ejemplo, el Congreso de la República, que es fundamental. El Congreso, que no era aliado hace 6 meses de Dina, ¿no? Tenemos que recordar eso. Los congresistas, hoy grandes aliados, la derecha más extrema, decían, hay que vacar primero a Dina. Sí, claro. Y luego a Castillo. Pero ahora apoyan a Dina. Dina tiene que saber que ese apoyo tampoco es sólido, ¿no? Y ella y el Ejecutivo tendría que ir marcándole algunos pasos al Congreso porque de lo contrario está sucediendo lo que ahora sucede, que es que realmente el Congreso es el primer poder del Estado, que no debería ocurrir en una democracia. En una democracia no existe eso de primer poder del Estado. Lo que tiene que existir es el control, el equilibrio, el balance de poderes. De acuerdo. Tenemos que ir un ratito a la pausa, la última pausa de esta entrevista y regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos quedan todavía 3 minutos para conversar con el doctor Joseph Daher. Una de ellas, ¿le parece que este vínculo del gobierno con el Congreso determina que quizá el gobierno sea una fachada y más bien el Congreso, a la cabeza con Keiko, que maneja la mayoría parlamentaria, estén dirigiendo al país, o eso es un exceso? Yo quiero creer que es un exceso, quizá por cándido, pero todavía quiero creer que es un exceso, pero puedo entender muy bien esa interpretación. Y quiero creer también, como decía hace un momento, que el Ejecutivo todavía podría tener cierto margen de acción para ir parándole un poco el carro, digamos, al Congreso. Lo que acaba de suceder ahora, que el Ejecutivo no ha observado la ley que ha dado el Congreso para que su procurador salga del sistema de la Procuraduría, es una barbaridad. O sea, el Congreso va a ser, el titular del Congreso va a ser el que puede contratar al procurador. Los procuradores son abogados del Estado. Así como los medios de comunicación no son del gobierno, sino que son del Estado, el abogado es abogado del Estado, el procurador es abogado del Estado. Por lo tanto, el procurador podría denunciar al propio titular de esa institución. Por eso es que el procurador tiene que estar blindado y no tiene que depender de esa institución, sino de una institución mayor que es la Procuraduría. Bueno, eso el Congreso ha dicho que para ellos no funciona, no sirve. Y el Ejecutivo no lo ha observado, ¿no? Observa un feriado como el de hoy, que, como decías al principio, es parte de nuestra propia identidad, de nuestra propia historia, frente a lo cual necesitamos cada vez más ejemplos como esto que nos den orgullo, pero no observa ese tipo de cuestiones. Así es. Una reflexión final, doctor Joseph Daher, en relación con lo que ocurrió un día como hoy, en 1880, por favor. Bueno, yo creo que, ya lo mencionabas, la batalla de Arica, el sacrificio heroico de Bolognesi, más allá del hecho anecdótico histórico, más allá de, digamos, los actos heroicos que sabemos, creo que lo que nos debe llamar la atención es el heroísmo de quien en ese momento era un civil más. Es verdad que había sido, en efecto, militar, pero estaba en el retiro. Claro. Y un civil más que decide, este es el momento de aportar, este es el momento de demostrar, este es el momento de ir por la patria, pudiendo no hacerlo y estando en todo su derecho de no haberlo hecho. Y lo hace y se sacrifica y quema hasta el último cartucho. Y esta carta que mencionabas a la esposa, pues demuestra la grandeza, la grandeza de una persona que sabe que va a morir y que instruye en las cosas que deben hacerse y que no deben hacerse. Lo que dice al final, nunca reclames nada para que no crean que mi deber tuvo precio. Exactamente, exactamente. Yo creo que varios de nuestros líderes políticos deberían pensar siempre en este tipo de lecciones. Porque lo que decíamos hace un momento, no tenemos muchos liderazgos que realmente uno quiera seguir. Hay intereses. Los mismos políticos, el mismo Ejecutivo y el Congreso, no es que se ponen de acuerdo en determinadas metas para avanzar. Hay intereses y a veces las alianzas son entre los extremos, como por ejemplo para escoger al defensor del pueblo. Es una alianza con un interés muy concreto, ¿no? Y eso preocupa porque así es difícil construir país. Muy bien, ha sido muy amable, doctor, muy gentil. Muchas gracias como siempre, Rodolfo. Ha sido el doctor Joseph Daher. Vamos de inmediato a la pausa y regresamos.